Volvemos, Ángel. Y antes de comenzar la entrevista, nos hablaban, Diego y usted, acerca de otra sigla, FILSE. ¿Qué significa FILSE? Ahí respondo yo. Eso ya me toca a mí. FILSE significa la Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos, que sería la entidad que nos representa a todos los profesionales intérpretes de lengua de signos a nivel nacional, claro, en el que se está luchando por nuestros derechos, por nuestro reconocimiento dentro de la profesión del intérprete de lengua de signos. Profesión que siempre tenemos que tener un punto de vista neutral, que siempre intentamos ser lo más profesionales posible. No olvidamos que estamos trabajando con personas, que eso es lo más importante, y siempre intentamos que sea la persona sorda la que tenga su propia voz, que tenga su propio oído, ¿no? A través de nosotros, claro. Y FILSE sería la entidad o la organización que nos representa a nivel nacional para eso, para el reconocimiento de nuestra profesión como profesionales. Ahora, todos aquellos que nos están viendo y escuchando quieren saber y se interesan en el lenguaje de los signos. Tengo una gran amiga, Alejandra, en Murcia, hija de un uruguayo, gran jugador de fútbol, que vino hace muchos años al Rayo Vallecano, Roberto Álvarez, que también es intérprete en el lenguaje de los signos. Entonces, imagino que muchos de nuestros oyentes, nuestros videntes, querrán saber dónde ir para aprender el lenguaje de los signos y trabajar profesionalmente en esto. La lengua de signos, para aprender lengua de signos, sí, para ser profesional e intérprete. Para aprender, se puede aprender en el ciclo de grado superior de intérprete de lengua de signos. Ahí se puede aprender durante un periodo de 2 años. Después hacer unas prácticas y ya te dan tu titulación oficial. ¿Pero dónde? ¿En Murcia? ¿En Cartagena? En Murcia hay 2 sitios. Aquí en Murcia hay 2 sitios. Lo que es en Murcia Capital, Juan Carlos I, Instituto Juan Carlos I, y en Molina. Que en Molina también se está implantando los ciclos de lengua de signos como para ser intérprete profesional. Y en las asociaciones de sordos hay, por ejemplo, algunos en práctica. Yo puedo enseñar también lengua de signos, como si dijéramos un pre-preparatorio para poder acceder al ciclo, que sería conveniente, porque nosotros también colaboramos con los institutos para que los críos tengan más nivel en lengua de signos. Ángel, existen barreras idiomáticas. Por ejemplo, en mi caso me tocó ir a dirigir a Emiratos Árabes Unidos, donde hablan el árabe, chapuceo el inglés y por eso pude dirigir en ese país. Lo mismo me pasó, por ejemplo, en Francia o en Italia. Pero, por ejemplo, para ustedes que no tienen lo que tendría que ver, por ejemplo, el esperanto, una lengua que quiso ser universal y lamentablemente la política la rechazó, ustedes no tienen un lenguaje universal y tienen problemas entonces cuando van a países que no son de habla hispana. A ver, te cuento. Nosotros utilizamos lengua de signos. Sí, en diferentes países se habla la lengua de signos totalmente diferente. No tiene nada que ver con la lengua de signos española. Pero nosotros sí que en Congreso utilizamos el sistema de signos internacional, que sería un sistema. Cogemos signos de diferentes países, tanto por ciento de un sitio, un tanto por ciento de Francia, un tanto por ciento de Italia y de Estados Unidos también. Y todos esos signos, de alguna manera, se le puso la sigla del Sistema de Signos Internacional o el nombre del Sistema de Signos Internacional, ¿no? Por ejemplo, en alemán y en Sistema de Signos Internacional, el alemán sí que no lo entendemos, la lengua de signos alemana, pero el Sistema de Signos Internacional sí que no podemos comunicar. Pero claro, es un sistema que también hay que conocerlo, ¿no? Si no lo conoces, es imposible, tienes que aprenderlo.
Pero ¿qué pasa? Que el sistema de signos internacional sí que utiliza recursos que todo el mundo se utiliza, como es la expresión corporal, lo que es la expresión facial, con lo cual la comunicación se va complementando mucho más. Qué inteligente que es Ángel. Ángel, tengo 18 años y quiero seguir una carrera. ¿Qué problemas tengo? Por ejemplo, termina instituto, termina bachillerato, ¿qué hace con su vida? ¿Un sordo? Cuando termina instituto, ¿después qué hace? ¿Un sordo no puede ir a la universidad? Si sabe lengua de signos, sí, claro. Si sabe lengua de signos, sí. Es decir, un sordo puede ir a la universidad gracias al intérprete. Por ejemplo, si no tiene intérprete, es muy difícil que pueda acceder a una carrera universitaria, ¿no? Empiezan a hablar allí, empiezan a dar explicaciones, y con el intérprete sí que, aunque estén todos los demás alumnos, su profesor está hablando, y el intérprete está interpretando las clases del profesor, como por ejemplo también igual normalmente el oyente está escuchando y está cogiendo apuntes. El sordo, ¿cómo coge apuntes? Hay compañeros que sí que le ayudan y que sí que va cogiendo apuntes, luego le hacen fotocopia a sus apuntes y luego el sordo puede ir estudiando, puede seguir evolucionando en lo que es su carrera profesional. O sea, puede estudiar cualquier carrera. Es un ejemplo, ¿no? Si no tuviera intérprete y fuera a través del oral, la universidad sería imposible acceder porque es muy difícil. Sí que te puedes estudiar esos apuntes, te lo podrás estudiar o memorizar, pero son tantos que es imposible. Necesitas tener un sentido lo que te estás estudiando y eso viene a través de tu propia lengua, que es la lengua de signos. Al igual que, por ejemplo, hay profesores que llevan barba, que llevan bigote, y estar pendiente continuamente de lo que es la lectura labial también te dificulta muchísimo el entendimiento de esas clases que estás dando, ¿no? Con lo cual, cuando estás empezando, por ejemplo, en el instituto, colegio, instituto, llega un momento que ya una persona que solamente utiliza el oral ya se limita, ahí se queda y ya no puede, por ejemplo, evolucionar mucho más. Hay sordos que, por ejemplo, cuando están en el instituto, que tienen intérprete y están recibiendo su formación, pues llega a la universidad, y yo soy testigo también de eso, de que se puede llegar a la universidad, se puede sacar cualquier carrera. Por ejemplo, conozco personas sordas que se han sacado la carrera de economía, o que son economistas, de educación, de biblioteconomía, para trabajar en una biblioteca. Es decir, que hay diferentes ejemplos de personas sordas que pueden sacarse una carrera, incluso la carrera de enfermería, etcétera, ¿no? Hay cosas en enfermería en el que el sordo sí puede hacer, no tiene por qué estar atendiendo directamente al paciente, ¿no? Ángel, algo que alguien me dijo hace muchos años y realmente me pareció una tremenda exageración. Usted me corregirá si me equivoco. Me han dicho alguna vez que todos los intérpretes tienen que usar ropa negra. ¿Pero por qué? ¿Están de luto porque el interlocutor es sordo? ¿Por qué? Yo, a ver, te comento, los sordos, ¿no? Hay una conferencia, un congreso, en el que está el oyente hablando, y el intérprete es solamente un intérprete, ¿no? Y está el intérprete trabajando en un congreso, ¿no? Imagínate que fuera de flores, de flores, y estuviera asignando, interpretando lo que el oyente está diciendo. El sordo, ¿qué vería más, las flores o las manos? No se vería bien, es decir, hubiera una dificultad visual, con lo cual la información o la comunicación disminuiría. Es decir, o igual que la intérprete que lleva pendiente o lleva los labios pintados, pasa exactamente lo mismo. Es decir, tienes que ir de forma sencilla y lo más neutral posible. ¿Para qué? Para que las manos se vean lo mejor posible y toda tu expresión y toda la comunicación que estás dando en ese momento. Ahora, hay términos que son abstractos, que no se pueden manifestar, diría yo, de una forma icónica. Por ejemplo, pensemos en la palabra proyecto. ¿Cómo entonces
habiendo palabras de ese tipo abstractas, ustedes se comunican. Hay palabras que no entiendo, ¿no? El intérprete que está ahí, hay palabras que me hace un ejemplo, un símil sobre nuestra propia experiencia, vivencia, y en ese momento, pum, captamos directamente esa palabra abstracta que de alguna manera se está diciendo, ¿no? Y nosotros directamente la vamos asumiendo, la vamos aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, mi hermano, su familia, hay palabras que palabras que no entiendo, ¿no? Y me las explica y se me olvidan, tengo dudas sobre el significado, pero cuando llega el intérprete y a lo mejor me da la información sobre esa palabra, directamente esa palabra entra dentro de mí y forma parte de mi vocabulario. Ahora, en cuanto a un reconocimiento oficial de los intérpretes aquí en España, ¿hay una regulación estatal, por ejemplo, acerca de esto? Sí. El intérprete, por ejemplo, aquí tiene un intérprete profesional. En el año 2007, de octubre, en un congreso en el Congreso de Diputados ya se reconoció la lengua de signos, y por lo cual también se reconoció el intérprete, la figura profesional del intérprete a nivel nacional. Pero llevamos muchísimos años trabajando, luchando por el reconocimiento de la lengua de signos. Yo he ido a Madrid a manifestaciones, he ido con mi mujer, con Más Sordos, para reivindicar el tema. De 2007 para 2007 se reconoció la lengua de signos, se reconoció la lengua de signos en sí. Y ya el intérprete sí que de alguna manera se le está poniendo en diferentes estatus para poder trabajar y poder ser puente de comunicación. Voy a explicar yo algo más también. Cuando se reconoce la lengua de signos es como si se reconociera, es decir, un bastón, ¿no? Se reconoce que tú puedes usar el bastón por la calle, ¿no? Una vez que se reconoce la lengua de signos, se reconoce la posibilidad de la persona sorda poder pedir un intérprete en un colegio, en un instituto, en la universidad, que tiene obligación la administración pública en poner un intérprete, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, las enfermedades profesionales no están reconocidas todavía. Tenemos que seguir peleando por las enfermedades profesionales. Los sueldos no están establecidos, ¿no? Ahí hay depende de qué entidad, porque la mayoría de las entidades trabajan con subvenciones, y si te dan una subvención, pues te tienes que adaptar al sueldo según la subvención que te den. ¿Por qué? Porque como son asociaciones sin ánimo de lucro, ahí tenemos que estar siempre adaptándonos a las situaciones de lo que quieran pagarnos y cómo no quieren pagar, de las subvenciones que haya en ese momento, la situación económica. Quería puntualizar un poquito más sobre el tema. En los deportes, por ejemplo, en el fútbol, en el baloncesto, hablando de fútbol, que es lo que más me gusta, por ejemplo, el penalti se tira desde los 11 metros siempre. El saque de salida de un partido se hace del centro del campo. Entonces, en el caso vuestro del lenguaje de los signos, ¿hay un solo signo para cada palabra? Sí, lo que es general. Sí, te cuento. Lo que me has comentado. Sí, lo que me has comentado antes de La Vega. Lo de La Vega, lo me has dicho antes, el tema de La Vega, de jugador de fútbol. En Caravaca le pusieron este signo, ¿no? El Real Madrid, por ejemplo, Di Stéfano, porque tenía aquí un S. No, te pregunto, la lengua de signos y las palabras
palabra signo, palabra siempre. No, eso es lo que quiero que te cuente. Que le ha hecho la similitud del fútbol y se ha ido al fútbol. No es bimodal, la lengua de signos no es bimodal, ¿no? Es decir, no hay una palabra para... No todas las palabras tienen un signo, ¿no? Por ejemplo, imagínate, ¿no? Estás estudiando en la universidad y el profesor está hablando y el intérprete está haciendo un bimodal continuo porque no... es imposible hacer un bimodal porque no se puede hablar a la misma velocidad, sin la misma velocidad que se está hablando. Sí que la lengua de signos tiene su propia... Sí, para estudiar sí se utiliza bimodal, pero que sería que cada palabra tiene un signo, pero no toda la palabra corresponde a un signo. Es decir, hay una interpretación de lo que estás comentando, hay una interpretación, no una traducción. Es decir, hay palabras que no tienen signo, pero el significado de esa palabra es donde tú le vas poniendo el signo, con lo cual tú vas cogiendo todo ese tipo de información. Ahora, cada idioma tiene su alfabeto, por ejemplo el español, el inglés, bueno, todos. El de signos tiene su alfabeto, es pura y exclusivamente dactilógico. Hay dos cosas diferentes, hay una cosa que hay que matizar ahí. El dactilológico sería el abecedario representado con las manos, que sería el abecedario representado con las manos. Pero la lengua de signos tiene una gramática totalmente diferente a lo que es al dactilológico. Por ejemplo, en América, que sería dactilológico América, nosotros utilizamos, ese sería el signo, que son unas configuraciones manuales, ¿no? Esas configuraciones manuales hacen representar lo que es América, todo el continente, ¿no? Sería Norteamérica, Suramérica y Centroamérica. Visualmente totalmente está claro, con lo cual el dactilológico queda al margen, ¿no? Pero el abecedario de la lengua de signos sería la querología que se asemeja a la fonología para el oyente, ¿no? Con la querología se van formando, con las configuraciones manuales se va formando el signo, igual que con la fonología se va formando la palabra. Ángel, dactilógico y no dactilológico. O sea que ahí se mostró un poco mi ignorancia en este aspecto. De todas maneras, quisiera saber si la lengua de signos, como todas las lenguas, han tenido una evolución, porque por ejemplo la RAE evoluciona, aparecen por ejemplo nuevas palabras, desaparecen otras. En mi país, Uruguay, y en Argentina, existe lo que se llama el lunfardo. O sea, no se lo puedo decir a Diego porque... ¿Lunfardo? ¿Cómo has dicho? Lunfardo. No te lo podría transmitir, sí. Es difícil de transmitirlo. Che, ¿qué me dijiste ayer? ¿A dónde vas, cara de loco? Cosas de un idioma paralelo que tenemos los rioplatenses. Sí. Ahora bien, esa lengua de signos, como todas las demás, ¿ha evolucionado en algún momento? Sí, va evolucionando, va evolucionando. Es decir, la lengua de signos es una lengua que siempre se va incorporando cosas nuevas día a día a día. Es decir, sí, que nunca para de evolucionar. Por ejemplo, microondas, ¿no? Cuando surgió la palabra, es decir, cuando surgió el microondas, entonces nosotros le pusimos un signo microondas, ¿no? Como de ahí a muchas cosas más donde las personas sordas vamos accediendo a diferentes estados. Por ejemplo, una persona sorda, cuando empezaron a estudiar en los colegios e institutos, ellos empezaron a adquirir una serie de vocabulario, muchas más cosas, y ahí fue donde empezó un poco a desarrollar o a evolucionar lo que es la lengua de signos, en toda su plenitud, claro. Por ejemplo, en la universidad hay personas sordas que están estudiando, y hay palabras que
tienen que acordarlas con el intérprete, aunque después en un futuro al final ese signo quede dentro de la comunidad sorda, pero claro, el hecho de estudiar te va dando la posibilidad de poder enriquecer la lengua, que muchas veces, claro, tiene que ir acompañada del intérprete para que el sordo pueda evolucionar lo que es la adquisición de nuevo vocabulario. Es decir, de alguna manera hay un contacto directo entre la lengua del signo y el castellano. Siempre hay un punto en común. Ángel, ¿solo se utilizan las manos en la lengua de signos o hay otros gestos corporales que ayudan a esta lengua? Sí, totalmente. El oyente está hablando y la voz la modula, ¿no? Va utilizando diferentes modulaciones de voz, según donde esté, lo que esté diciendo, si está enfadado, si está escuchando algo, si no lo está escuchando. En la lengua del signo exactamente lo mismo, y va directamente relacionado con la expresión facial, la expresión gestual, etcétera. Y la lengua del signo siempre tiene que haber un grado de expresión en ese sentido. Al fin y al cabo, Ángel, en nuestros países de habla hispana, que es donde más se ve, por supuesto, nuestro programa, porque se ve en países de habla no hispana, pero lo escuchan y lo ven los hispanoparlantes, evidentemente. Entonces, toda esa gente que está allí, ¿escuchan tus manos o solamente los sordos las pueden escuchar? En Sudamérica, en Internet, por ejemplo, en Sudamérica sí que he visto que utilizan la lengua de signos totalmente diferente a la nuestra. Sí que hablan español, igual que nosotros, pero la lengua de signos es totalmente diferente. Y hay cosas que no, cuando veo a un sordo de Sudamérica signando, yo no lo entiendo, no lo puedo entender. En el blog, hay blog en el que hay sordos que de aquí de España que de América participan con nosotros y hay cosas que no o están con nosotros comunicándose, pero hay que aprenderlas y para ir un poco adaptándote a la comunicación y utilizar un poco la mezcla entre su país y lo que nosotros estamos usando para podernos comunicar, podernos entender. En un futuro ya no sé yo si en un futuro se generalizará, pero en un principio tenemos que estar ahí con adaptaciones. Entonces, Ángel, se puede decir que no todos los países de habla hispana entonces intercomunican el lenguaje de las manos, el lenguaje del signo con el español, no son un mismo idioma. Sí, totalmente diferente. No hay una comprensión directa, no hay una comprensión simplemente porque sean de habla hispana, ¿no? En México hay un amigo mío que es compañero que se fue allí a México y le empecé a preguntar sobre cosas sobre la lengua de signos mexicana y me empezó a explicar su característica, cómo era el español, cómo era en México y hay su variedad, hay sus variedades, ¿no? Tanto en la lengua de signos que incluso en castellano, lo que es en oral también, ¿eh? Los oyentes también utilizan matices y cosas que nosotros no utilizamos, aunque hablen el castellano igual. Muy bien, Ángel. Para terminar, entonces, algo que en nuestra ignorancia al respecto, y te pedimos disculpas por ello, no te hemos preguntado y que quisieras decirle tú a nuestra audiencia con esa gestualización tan bonita, tan extraordinaria que tienes. Yo que diría que me siento orgulloso de esta comarca que es preciosa, de la montaña, de los colores que hay. De hace poco estuvo lloviendo y ha empezado todo a florecer de color verde. Hay mucho más fresco, no hace tanto calor a raíz de todo eso. Y si me puede repetir un poco la pregunta. ¿Me puede repetir un poco la pregunta? Nada, ¿qué es lo que él quiere agregar? ¿Qué es lo que quiere decir que yo no le haya preguntado
en esta entrevista. Que una de las cosas más importantes es que estemos unidos todos, y pido al gobierno de todo el mundo que se rompa la barrera de comunicación para todos los sordos, que es necesario el trabajo, es necesaria la familia, es necesario que todas las personas sean salvadas y que no se les margine, ¿no? Que tenemos los mismos derechos que cualquier persona oyente. Muchísimas gracias a los dos por habernos hecho esta visita, y ojalá dentro de un tiempo pueda repetirse, porque estoy seguro que nuestros televidentes han quedado encantados con algo tan bonito como lo que vieron hoy. Ahora otro tema te quería comentar, más que nada porque aquí en la comarca del Noroeste me he enterado de que el presidente de la Asociación de Sordos de Caravaca del Noroeste, no sé, tengo un cierto sinsabor, ¿no? Hay gente inmigrante de Rumanía, que vienen de Rumanía, de Bulgaria, que vienen aquí en España y muchas veces va paseando por la calle diciendo que es discapacitado sordo para que tú firmes, que le des dinero. La Asociación de Sordos no participa para nada en eso. Es decir, están engañando para sacar el dinero. La Asociación de Sordos no tiene nada que ver con esa situación. Nosotros no hemos hecho nada de eso. Más que nada porque nosotros tenemos unos proyectos de subvención que de alguna manera lo estamos financiando, el ayuntamiento nos está ayudando, y que por favor sí pedirle a la sociedad que cuando vean a algún rumano o alguien que se esté aprovechando de la situación de la persona sorda, que lo denuncie, una situación denunciable. Muy bien, muchísimas gracias una vez más. Y a ustedes decirles que Ángel García nos ha visto evidentemente durante toda la entrevista, pero también estamos absolutamente seguros que también nos ha escuchado, porque es un hombre, como ustedes lo han visto, que tiene una simpatía natural e increíble que nosotros le agradecemos. Por eso aquello de la reunión de amigos, tengan cuidado cuando Ángel esté con ustedes, cuando hablen, porque Ángel siempre estará escuchándolos. Hasta la semana que viene.